Somos Centro de Fe, Palabras de Vida, aquí en Anderson, Carolina del Sur, en el 1509 de la North Main Street, y este es nuestro servicio dominical. Queremos comenzar con una lectura bíblica en Filipenses capítulo 4, versículo 4 al versículo 7. Vamos a leer ahí Filipenses capítulo 4, desde el versículo 4 al versículo 7. Vamos a leer esa porción bíblica donde el apóstol Pablo nos habla del regocijo cristiano. Con un amén nos ponemos de acuerdo. Amén. Amén. Dice así la voz de Dios plasmada en papel: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, cuando nos regocijamos, cuando oramos y cuando damos gracias a Dios con un corazón agradecido, entonces la paz de Dios reposa sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este día hermoso que tú nos has dado, pidiéndote, Señor, que tu presencia pueda ministrarnos, Señor, pueda tocarnos, pueda liberarnos, pero sobre todo que la exposición de tu palabra alumbre nuestro entendimiento, alumbre nuestros corazones y sobre todo traiga liberación, sanidad y salvación en el nombre de Jesús de Nazaret. Que en este día podamos exaltar tu nombre con libertad, con gratitud, y sobre todo reconocer que tú eres digno de toda adoración, porque tú eres santo para que seas reverenciado. Bendito el nombre del Señor. Vamos a entrar a la palabra del Señor en este día. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 15. Libro de Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Vamos a leer esa porción bíblica. Recuerden que estamos hablando acerca de la oración. El domingo pasado hablamos acerca de la necesidad de hombres de oración, ¿verdad? Hablamos basado en la vida de Abraham, el libro de Génesis. Y hoy vamos a continuar hablando sobre la oración, sobre este pasaje bíblico que tiene, está rico en enseñanza. Podemos extraer algunas enseñanzas de aquí, de este versículo, de este pasaje. Y vamos a leer Mateo capítulo 15, verso 21 al 28. Con un amén nos ponemos de acuerdo. Me dice así la palabra del Señor. Dice que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Verso 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria a Dios para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, esperamos que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu Espíritu Santo nos asista, Señor, que nos dé la gracia y el favor para exponerla. Toca corazones, Señor, confirma y afirma nuestra fe, pero sobre todo, Señor, que tu palabra nos dé esperanza, como siempre lo hace. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre.
Bien, el pasaje que hemos leído habla de una mujer sirofenicia que fue a donde Jesús estaba. Y podemos ver en Mateo capítulo 4, versículo 24, que dice que la fama de Jesús se extendió por toda Siria y que traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Conforme a ese texto que habla en Mateo capítulo 4, verso 24, podríamos decir que quizás esta mujer había escuchado de Jesús, había escuchado de oída, había escuchado la fama de Jesús, había escuchado de que Jesús sanaba a los endemoniados, de que sanaba de diversas enfermedades. Y quizás también ella había escuchado, pero ella no tenía una relación con Jesús. Ella solamente había escuchado quizás acerca de Jesús por esos dos versículos que hemos leído. Ahora, esta mujer hizo una oración corta. Una oración corta. A pesar de que quizás ella no tenía mucho conocimiento quizás de las Escrituras, o quizás como ella no era parte del pueblo de Israel, no estaba bajo el pacto de Israel, no era parte de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Entonces, pero ella, a pesar de su corto conocimiento, quizás no muy profundo, ella se acercó a Jesús porque quizás había escuchado acerca de su fama, como dice el pasaje de Mateo 4:24, que la fama de Jesús se extendió por toda Siria y por Galilea, por Decápolis y por Jerusalén. Ahora bien, esta es una de las oraciones más cortas y sencillas que jamás pronunciada, pero sin embargo, cuán eficaz fue esa oración. O sea, una mujer pobre de Sirofenicia, vino al Señor para buscar su ayuda compasiva en favor de una hija afligida que ella tenía. Mire, la gente muchas veces cuando tiene un hijo enfermo, cuando tiene alguna situación, muchas veces va a los brujos, va a los hechiceros. Yo te aconsejo que mejor vaya a Jesús. Cuando tengas una situación, cuando tengas un problema, ve a Jesús, que Jesús tiene la solución a tu problema. Y el primer problema que el hombre tiene es el problema del pecado. El hombre necesita la salvación. Porque tú puedes ser sanado y no ser salvo. Muchas personas fueron sanadas por Jesús, pero no experimentaron el regalo de la salvación. Por eso Jesús, cuando vio a aquel paralítico, lo primero que le dijo fue: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban alrededor dijeron: ¿quién es este que puede perdonar pecado? Porque el único que perdona pecado es Dios. Y Jesús le dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, no solamente para perdonar pecado. Dijo el paralítico: toma tu lecho y anda. Entonces podemos ver que el interés de Dios es que la gente pueda ser salva. Ese es el interés de Dios, eso es lo que Dios quiere. Ahora bien, hay 4 características del clamor de esta mujer que es bueno considerarla. Es bueno considerarla. Porque esta mujer se acercó a Jesús porque tenía una necesidad. Hay personas que se acercan a Dios solamente porque tienen una necesidad. Y cuando Dios suple esa necesidad, se olvidan de Dios. Por eso Jesús le dijo a aquella mujer pecadora, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Dijo: se fueron, Señor. Y el Señor le dijo: ni yo tampoco te condeno. Le dijo: vete, pero no peques más. Vete, pero no peques más. En otras palabras, no te olvides de este perdón que yo te he otorgado. No te olvides de mí. Bendito el nombre del Señor. Ahora, hay algo importante que vemos en esta mujer, y es que ella se acercó a Jesús con sinceridad. Es la sinceridad que muestra esta mujer. O sea, nunca una oración ha sido más sincera y más salida del corazón que la de esta mujer. Fíjese que ella dice: Señor, socórreme. Hay momentos en que usted y yo estamos en una situación que solamente Dios es el único que puede socorrer.
Dios es el único que puede extender su mano de misericordia y socorrernos, porque todas las cosas han fallado. Todas las alternativas que nosotros pensábamos que nos iban a auxiliar fallaron. Mas sin embargo, qué bueno que el trono de la gracia siempre está abierto a aquellos que se acercan a Él humildemente, en plena certidumbre de fe, para hallar oportuno socorro. Bendito el nombre del Señor. O sea que la petición de esta mujer vino de lo profundo de su corazón. O sea, ella sintió la oración tanto por dentro como por fuera. O sea, al momento de pronunciarla, ella sintió que eso salió del corazón. Mire, la mejor oración que usted y yo podemos hacer es cuando estamos afligidos. Cuando usted y yo estamos tristes, cuando usted y yo estamos angustiados delante de Dios, cuando usted y yo estamos entre la espada y la pared, ese es el mejor momento, es la mejor oración que usted y yo podemos hacer, porque es una oración que sale desde adentro, desde las entrañas, desde lo más profundo de nuestro ser. Bendito el nombre del Señor. Por eso el salmista David dice en el Salmo 51, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará tu Dios. Dice, porque no quiere sacrificio, dice David, porque yo lo daría. Yo daría cualquier sacrificio. Y ahí es que nosotros fallamos, en que muchas veces pensamos que porque hagamos un sacrificio ya vamos a ganar el favor de Dios. No, el favor de Dios se gana por gracia. Pero también cuando tú y yo vamos humillados delante de Él, el corazón de Dios es movido a misericordia. Por eso David tenía experiencia de eso. David había experimentado la misericordia de Dios. David sabía que Dios es un Dios misericordioso. Por eso cuando el ángel le dijo, cuando él había pecado, aquella vez cuando hizo el censo, que el ángel le dio tres ofertas. ¿Qué tú quieres? ¿Caer en manos de tus enemigos? ¿Quieres mortandad en el pueblo? ¿O caer en manos de Jehová? Dice, no, yo quiero caer en manos de Dios, porque el hombre no tiene misericordia, pero Dios sí tiene misericordia. O sea, David sabía que Dios es un Dios de misericordia. Por eso él prefirió caer en manos de Dios, que el juicio de Dios cayera, porque él sabía que cuando él se humillara, Dios lo iba a perdonar. Qué bueno que cuando nosotros nos humillamos ante Dios, Dios es propicio a nosotros. Dios es propicio cuando usted y yo nos humillamos y reconocemos nuestra necesidad. Cuando reconocemos nuestros pecados, nuestras faltas delante de Él, Él es propicio a hacer misericordia para con nosotros. Por eso esta petición vino de lo más profundo del corazón de esta mujer. Como deben ser nuestras oraciones, deben ser de lo más profundo de nuestro corazón. No podemos esconderle a Dios nada, porque Él lo conoce todo. Bendito es el nombre del Señor. Así nosotros también debemos actuar cuando nos llegamos al trono de la gracia. ¿Con qué? Con sinceridad. Las verdaderas oraciones deben ser sinceras. Las verdaderas oraciones no deben ser ambiguas, no deben de tener un doble sentido. Debemos de saber y entender que cuando nos acercamos a Dios, Dios conoce nuestras intenciones, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce la necesidad nuestra. Y a veces hay personas que se acercan a Dios creyendo como que Dios es un hombre igual que nosotros. No, Dios no es humano. Aunque la Biblia le atribuye emociones, sentimientos, voluntad, inteligencia, Dios es sobrenatural. Dios trasciende a la capacidad humana. Por eso dice la Biblia en un salmo, dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Por eso las verdaderas oraciones deben ser sinceras. Usted debe de sincerarse con Dios. Usted debe de abrir su corazón. Usted debe de quitarse la máscara. Usted debe de quitarse la máscara de la hipocresía y decirle al Señor lo que usted siente, lo que usted quiere en realidad. Por eso me gusta lo que dice David. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, David sabía que Dios podía escudriñarlo. Por eso dice el Salmo 139, hablando de la omnisciencia de Dios, dice, porque aún no está la palabra en mi lengua y aquí ya tú la sabes toda. O sea, lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, no me puedo esconder de ti, no puedo esconderte en nada. Por eso cuando usted y yo vamos a la presencia de Dios, debemos de ir con sinceridad. Porque Dios no nos conoce, no, porque Dios quiere que seamos sinceros. Y muchas veces lo que falta, aún en nosotros, es ser sinceros.
Muchas veces falta sinceridad en el ministerio, muchas veces falta sinceridad en las relaciones unos con otros. Muchas veces no nos damos a conocer porque tenemos miedo o porque hemos tenido una mala experiencia y pensamos que todo el mundo es igual. Cuando la gente sabe y conoce y ve que tú eres auténtico, la gente te ama. Gloria al nombre del Señor. Cuando la gente ve que tú te muestras tal como tú eres, con tus virtudes, tus defectos, tus luces y tus sombras, porque al fin y al cabo la gente nos va a conocer. Pero cuando la gente sabe que tú eres tan humano como Él, entonces es diferente el asunto. Bendito el nombre del Señor. Debe haber un sentido de necesidad también. O sea, la mujer sirofenicia tenía una necesidad urgente. Por eso digo, Señor, socórreme. Socórreme, Señor. Mire, hay momentos en que solamente Dios es el que puede socorrernos. Hay situaciones en nuestras vidas que solamente Dios es el que puede obrar en ese momento. Bendito el nombre del Señor. Por eso debemos de orar a Dios con sinceridad, con una necesidad de urgencia. Me gusta lo que dice Hebreo. Dice, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Usted y yo tenemos que entender que el Señor es nuestro ayudador. Él es quien nos ayuda. Y la palabra ahí de ayudador, lo que quiere decir es uno que está presto para cuando tú clames a Él, para cuando tú lo llames. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también debemos orar de corazón. De corazón. Debemos de orar de corazón. Porque a veces hablamos solamente de labios, pero el corazón está lejos, el corazón no está conectado. El corazón debe estar conectado con nuestra oración. Lo que sale de nuestro labio debe estar conectado con nuestro corazón, o mejor dicho, debe salir de nuestros corazones. El Señor dijo en una ocasión al pueblo que les rodeaba, dice, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Usted sabía que nosotros los seres humanos somos expertos en hablar cosas que están muy divorciadas de lo que sentimos en nuestros corazones? Somos expertos en eso. Decimos una cosa con la boca, pero en el corazón sentimos otra. Decimos, qué bien, me alegro por tu bendición. Y en el corazón sentimos, wow, pero ¿por qué se la dieron a Eddie? ¿Pero por qué se la dieron a José? ¿Por qué se la dieron a Nancy? ¿Por qué se la dieron a Yulisa? ¿Por qué se la dieron a aquel? ¿Por qué se la dieron a Babi? ¿Por qué? O sea, decimos muchas veces una cosa con la boca y en el corazón sentimos otra. Dios quiere que nuestras oraciones sean de corazón. Gloria al nombre del Señor. O sea, debe haber un deseo real de las cosas por las cuales pedimos también. Usted debe de desear en realidad lo que usted pide. Si usted pide por la salvación de la comunidad, si usted pide por la salvación de sus familiares, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, usted debe de orar con el corazón, con sinceridad, con vehemencia, queriendo que Dios obre a través de esa petición. Bendito el nombre del Señor. La sinceridad en la oración es la verdadera vida de la oración. Una oración sincera es una oración que Dios escucha, que Dios puede contestar. Bendito el nombre del Señor. Ahora, cuando digo que ser sincera, no quiere decir que Dios está obligado a contestarla, porque cuando Jesús estaba en Getsemaní, Jesús oró sinceramente, Padre, tú puedes pasar de mí esta copa. O sea, no quiero beber esta copa. Sin embargo, el Señor no le contestó nada. Jesús tuvo que beberse su copa. Tuvo que rendirse a la voluntad de Dios. O sea, la oración no va a torcer el brazo de Dios, ni va a obligar a Dios a que Él haga algo que yo le estoy pidiendo. Porque recuerde, Dios no hace lo que Él puede, Él hace lo que Él quiere. Y a veces nosotros decimos, pero Dios es poderoso, ¿por qué Dios no hizo esto? ¿Por qué Dios no me libró? ¿Por qué Dios no me sanó? ¿Por qué Dios no hizo esto? No. Él no hace lo que Él puede, Él hace lo que Él quiere. Y cuando Él no hace cuando Él no hace lo que Él no quiere, no es porque está siendo un Dios malo, sino es porque Él tiene otro propósito. Amén. Bendito el nombre del Señor. La sinceridad en la oración es la verdadera vida de la oración. Sin ella, todo lo demás es vano. Gloria a Dios para siempre. O sea, un ejemplo de esto es Daniel. El profeta Daniel es un ejemplo de la sinceridad en la oración. ¿Por qué digo esto? Porque Daniel era un hombre de oración. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y no le importó el edicto del rey de que todo aquel que pidiera a otro Dios que no fuera el rey,
En esos días el rey dio un edicto de que nadie podía hacer peticiones a nadie, ni a dioses, ni a ninguna deidad, solamente al rey. Pero también el edicto decía que todo aquel que pidiera e hiciera oración a su Dios o a una deidad, sobre él pesaba una sentencia de muerte. Sin embargo, Daniel no le temió a eso. Daniel no le temió. Pero me gusta algo de Daniel. Daniel capítulo 9, versículos 4 y 5. Oiga lo que dice. Dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dice el verso 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. En otras palabras, si yo y la casa de mis padres hemos pecado. Fíjense que Daniel está orando con sinceridad, está orando, aleluya, por una necesidad, está orando con urgencia, pero también está hablando con el corazón. Pero si hay algo que usted y yo tenemos que aprender es a orar. Usted puede aprender a cantar y cantar bonito, eso es bueno. Pero el que aprende a orar, mire, el que aprende a orar va a ser muy bendecido por Dios. Muy bendecido por Dios. Hay que aprender a orar, hay que saber hablar. Es lo mismo, si usted va a hablar con el presidente, usted no va a hablar sandeces, usted va a ir con un propósito. Si usted va a hablar con un rey, usted tiene que saber cómo usted se dirige a él. Si usted va a hablar, por ejemplo, con un senador, usted tiene que saber cómo usted se dirige a él, porque es una autoridad. Entonces, usted y yo tenemos que saber que Dios es la máxima autoridad y debemos de ir delante de Él con reverencia, con respeto. Bendito el nombre del Señor. Hablarle desde nuestro corazón, porque cuando hablamos desde el corazón, la cosa es diferente. Y dice Daniel que él oró. O sea, Daniel está orando, está clamando, alabado el nombre del Señor, y clamó desde su corazón. Por eso Dios le dijo a Daniel, Daniel, varón muy amado, desde el día que propusiste en tu corazón a humillarte ante tu Dios, tu oración fue oída. Óyeme, cuando usted abre el corazón ante Dios, es muy diferente. Cuando usted le abre el corazón y dice, sí Señor, yo he pecado, sí Señor, yo te necesito, sí Señor, yo quiero que tú bregues conmigo, yo quiero que tú hagas esto, que tú hagas tu voluntad, yo me rindo, la cosa es diferente. Pero cuando nosotros vamos como los fariseos, como aquella historia del fariseo y publicano, Señor, yo no soy como este publicano, yo doy diezmo, yo ofrendo, yo voy al templo, yo hago oraciones, no soy como el publicano, dice la historia, que ni siquiera levantó el rostro, la vista, solamente se daba golpe en el pecho y decía, sé propicio a mí, oh Dios, que soy un pecador. Y dice que el publicano salió más justificado que el fariseo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos basamos en nuestras obras. A veces pensamos que lo que hacemos, vamos a ganar el favor de Dios. No. Lo que hacemos, lo hacemos porque Dios nos ha perdonado. Lo que hacemos, las buenas obras que hacemos, no las hacemos para salvarnos ni para agradar a Dios, sino que las hacemos porque hemos sido salvos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es importante orar desde el corazón, con el corazón abierto. Pero también podemos ver que esta mujer habló desde su corazón. Dijo, Señor, socórreme. Fíjense que el Señor en un momento no le dirigió palabra. Sin embargo, ella fue insistente. Gloria a Dios para siempre. Pero también otra cosa es la humildad. Mire, si hay algo que nos falta a muchos de nosotros es ser humilde. Y yo no sé usted, pero todavía yo estoy aprendiendo humildad. Porque Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y entonces ustedes van a hallar descanso para sus almas. Miren, la humildad, la Biblia dice que al altivo Dios mira de lejos. Pero Dios da gracia a los humildes. Al que es humilde, al que reconoce sus pecados, al que reconoce sus debilidades, al que reconoce que sin Dios él nada puede hacer, a ese Dios lo mira.
El soberbio cree que tiene derecho a todo, que él se lo merece todo, que él es el ombligo de la tierra, que todo gira alrededor de él. Bendito el nombre del Señor. Fíjense, la verdadera oración debe ser tanto humilde como sincera. Una oración sincera y humilde y de corazón es una oración que Dios le va a poner atención. Gloria al nombre del Señor. Me gusta lo que dice Mateo capítulo 8, cuando aquel leproso fue donde Jesús y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, él no sobornó a Dios, él no sobornó a Jesús, no le metió presión, no le dijo, tú tienes que sanarme porque yo soy del pueblo de Israel. Muchas veces nosotros queremos presionar a Dios y queremos hasta sobornar a Dios y nos enojamos porque Dios no hace tal o cual cosa, porque Dios no hizo lo que yo quise que hiciera. Pero ¿quiénes somos nosotros para ponerle a Dios condiciones para que haga algo? La Biblia dice en el libro de Daniel capítulo 4, dice que Él hace conforme Él quiere en el ejército del cielo y que no hay nadie que estorbe su mano. En otras palabras, Dios es soberano. A Él nadie lo gobierna, nadie puede gobernar a Dios, porque entonces Él no fuera Dios si Él tuviera un gobierno por encima de Él. Gloria a Dios para siempre. Le doy un aplauso al Señor. La verdadera oración debe ser tanto humilde como sincera. O sea, el orgullo ofende a Dios. Y especialmente cuando está relacionado con la oración. O sea, Dios resiste a los soberbios. Si hay algo que Dios resiste, que Dios aborrece, dice la palabra de Dios, es la soberbia, el orgullo. Mire, cuando una persona empieza a ensoberbecerse, cuando una persona, sea creyente o no creyente, cuando un político, cuando un religioso, cuando un empresario, cuando un profesional empieza a enorgullecerse, a ser soberbio, mire, no hay que ser profeta para decirle que dentro de poco va a tropezar, que dentro de poco va a fracasar. Porque la Biblia dice que antes de la soberbia, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Cuando la gente se pone altivo, se aproxima a su caída. Cuando nosotros nos ponemos soberbios, se aproxima el quebrantamiento. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, son los principios de la palabra de Dios. Y cuando usted y yo no obedecemos esos principios, vamos a pagar las consecuencias. Por eso, la humildad es importante. Bendito el nombre del Señor. Como dije anteriormente, la oración del fariseo fracasó, ¿qué? A causa de su orgullo. Porque él estaba fundamentado en sus obras, no estaba fundamentado en la misericordia y la gracia de Dios que Dios podía otorgarle a él mediante su arrepentimiento. O sea, el publicano, a causa de su humildad y de su fe, fue aceptada su oración. O sea, para prevalecer ante el trono de la gracia, debemos demostrarnos humildes de espíritu. Por eso Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es una persona pobre en espíritu? Es una persona que reconoce su bancarrota espiritual. Es una persona que reconoce que no puede impresionar a Dios, que no tiene nada con qué pagarle a Dios, que no tiene nada en su cuenta, ni de justicia, ni de amor, ni de justificación, nada. Cuando usted y yo reconocemos eso, entonces los recursos del cielo van a estar a nuestra disposición. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es que el reino de los cielos. Pero para yo poder tener los recursos del cielo, yo tengo que reconocer mi bancarrota espiritual. Y si hay algo que le hace creer al hombre, el pecado le hace creer al hombre que el hombre está satisfecho, que el hombre está bien. Usted habla con una gente que está en pecado y mira, tú necesitas a Cristo. Arrepiéntete de tu adulterio, de tu fornicación, de tu idolatría, de esa vida que tú vives, esa vida que no es agradable ni a Dios ni a la sociedad. Y la gente dice, no, yo estoy bien. Entonces, no, yo estoy bien. Porque el pecado es engañoso, el pecado nubla el entendimiento del ser humano y le hace creer que él está bien. Pero cuando viene la luz del Evangelio, cuando resplandece la luz de Cristo, entonces el entendimiento se abre y los ojos del entendimiento espiritual se abren y entonces podemos reconocer nuestra condición que delante de Dios que no es agradable. Bendito el nombre del Señor. Pero también la tercera cosa es la importunidad. La importunidad de esta mujer.
La importunidad, en la Biblia la importunidad se refiere a una persistencia tenaz, o sea, obstinada, o sea, y descarada a la vez, o sea, sin vergüenza alguna. O sea, en la oración o petición, no como una molestia grosera, sino como una valentía y falta de vergüenza para seguir pidiendo. O sea, sin rendirse ante la demora o la aparente indiferencia, como en la parábola del amigo que fue a pedir pan en la madrugada. O sea, la mujer cananea también fue importuna. Fíjese que Jesús no le respondió nada, sin embargo, ella fue insistente. Mire, si hay algo que usted y yo tenemos que ser, es persistente en la oración. A veces nosotros queremos que Dios obre de la noche a la mañana. No, Dios no es un Dios, como dijo alguien, Dios no es un Dios fast food. Dios no es un Dios que obra así. Dios obra a través del proceso. Dios se toma un tiempo. Por eso cuando le dijeron, los discípulos dijeron acerca del ciego aquel, en Juan dice, Señor, ¿quién pecó? ¿Esto o sus padres? Jesús le dijo, no, ni él ni sus padres, sino que él nació así. Oye, él nació así para que la gloria de Dios sea manifestada. Pero tuvo que esperar varios años hasta que el hombre fuera adulto. O sea, fíjense cómo es que Dios obra. Bendito el nombre del Señor. Entonces, es una invitación a la oración ferviente. O sea, la importunidad es una invitación a la oración ferviente, insistente, constante, arraigada en la fe que busca la respuesta de Dios sin desanimarse. Mire, si hay algo que usted y yo tenemos que combatir muchas veces, es el desánimo en la oración. Porque muchas veces no queremos orar. Te dirá, pastor, pero usted sí es insistente. Sí, yo voy a ser insistente porque yo quiero que tú aprendas a orar. Yo quiero que esta iglesia aprenda a orar, porque cuando usted y yo aprendemos a orar, mire, vamos a tener victoria, vamos a tener una vida no solamente bendecida, sino que vamos a tener una vida de victoria ante las tentaciones, vamos a tener una vida de victoria en la predicación, vamos a tener una oportunidad de conocer a Dios, de acercarnos más a Dios. Bendito el nombre del Señor. Le doy un aplauso al Señor en esta hora. Gloria a Dios para siempre. Entonces, aunque la oración de la mujer fue humilde, no por ello dejó de ser insistente o importuna. O sea, usted puede ir con humildad, pero sea persistente, sea como la gotera de agua que cae sobre la peña. Que la gotera es débil, pero su persistencia le hace un hoyo a la piedra. Que al yo ser tan persistente, yo diga, pero ¿qué es lo que tú quieres? Señor, yo lo que quiero es esto. Pero a veces nosotros nos desanimamos. Imagínense que Daniel se hubiera desanimado ya al tercer día. Señor, tú no contestas. Al quinto día, al 10º día. Él esperó 21 días. Y a los 21 días llegó la respuesta. ¿Fue oído Daniel? Desde el primer día, le dijo el ángel. Gloria al nombre del Señor. Entonces, era humildemente persistente la mujer. Su primera petición fue la siguiente: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Pero Jesús no le respondió palabra. Óigame, ahora qué extraño y qué desalentador que tú le hables a Jesús y Jesús ni siquiera te mire, ni siquiera te haga caso. Es como cuando le dijeron, Señor, tu amigo Lázaro, el que amas, está enfermo. Y dice la Biblia que Jesús se quedó unos días más y esperó que Lázaro se muriera. O sea, qué indiferente. A veces pensamos como que Dios es indiferente con nosotros. No, no es que Dios es indiferente. Es que Él tiene un propósito. Él tiene una forma, Él tiene una manera de obrar. No es como tú y yo pensamos o nos imaginamos que deben ser las cosas. No, Dios tiene su guión, Dios tiene su plan, Dios tiene su forma de cómo Él obra. Bendito el nombre del Señor. Quizá en la mente de la mujer se levantaron dudas. Óigame bien. Pero ella se sobrepuso. Quizá por la indiferencia de Jesús o por Jesús no hacerle mucho caso a ella, aparentemente, ella quizá vino la duda, quizá vino, oye, pero ¿para qué tú le estás hablando a Jesús si Él ni siquiera te está poniendo caso? Ni siquiera, oye lo que dice, que Él fue llamado a las ovejas perdidas de Israel, que el pan, no es lícito echarle el pan a los perrillos, pero la mujer fue persistente.
persistente, la mujer fue tenaz, la mujer fue obstinada. Mi hermano, mi amigo, que tú y yo podamos tener una obstinación en la oración, que podamos tener una terquedad en la oración, que podamos ser tercos, persistentes, perseverantes en la oración constante delante del Señor. Gloria a Dios para siempre. Pero oiga esto, Jesús no le respondió palabra. Entonces cuando el Señor Jesús habló, nos dijo palabras muy esperanzadoras. Oiga, sin embargo, la importunidad no cesó ni disminuyó. Al igual que la mujer, usted y yo debemos de ser importunos cuando buscamos aquellas bendiciones que necesitamos. Igual que esa mujer, usted y yo tenemos que ser persistentes en la oración. Jesús dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Usted sabe por qué muchas veces no se nos abre la puerta? Porque no somos persistentes. ¿Usted sabe por qué no recibimos? Porque dejamos de pedir. Y muchas veces cuando pedimos, como dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. Mire, cuando usted y yo pedimos algo a Dios, es para que Dios sea glorificado. Cuando usted y yo pedimos una bendición a Dios, no es para exhibirla, no. Cuando pedimos un don espiritual o algo a Dios, no es para exhibirlo, ni para que tú veas que yo soy muy espiritual, ni que estoy conectado con Dios, no. Es para que servir a los demás, es para hacer de bendición a otros. Por eso Dios le dice a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Otra palabra, Dios nos bendice para que nosotros seamos un puente de bendición para otros. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, dice el Señor, buscad y hallaréis, pedid y se os abrirá. Pero también hay algo que llama la atención y es la fe de esta mujer. La fe de esta mujer. El Señor dijo, oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. O sea, al Señor le agradó su humildad, su importunidad, pero en especial su fe. Pero si hay algo que usted y yo tenemos que tener, es fe en Dios. Creerle a Dios. Creerle a Dios. O sea, la fe de aquella mujer era notable. Mire, yo recuerdo en una ocasión que había una hermana que tenía cáncer. Recuerdo que estábamos orando por ella. Y el pastor me decía, vamos a orar hasta lo último. Hasta lo último. El pastor Cruz me decía, vamos a orar hasta lo último. No nos cansemos de orar. Si Dios quiere llevársela, amén. Si Él quiere sanarla, amén. Si no quiere sanarla, amén. Pero vamos a seguir orando hasta que suceda algo. Ora hasta que suceda algo. Ora hasta que Dios conteste. Ora hasta que Dios pueda ser movido a misericordia. Pero la oración tiene que ser sincera. La oración tiene que ser con humildad. La oración tiene que salir desde nuestros corazones. Bendito el nombre del Señor. Por eso Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Mire, la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero también al Señor le agradó su humildad, su importunidad, pero también le agradó su fe. La fe de aquella mujer era notable. Ella no tenía ninguna promesa específica que le diese ánimo. O sea, no era una mujer de Israel, no era israelita. Y quizás su conocimiento de Cristo no era tan amplio como el conocimiento que tenían los discípulos, pero eso no impidió de que ella se acercara al Señor con fe. Tú y yo hoy nos podemos acercar al Señor en humildad, de corazón, bendito el nombre del Señor, y también en fe. Fe en Cristo, fe en que Dios puede obrar. Bendito el nombre del Señor. Para que la oración sea aceptada, debe ir acompañada de fe. Por eso dice Hebreos 1:11-6, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que en Él hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, si tú y yo buscamos a Dios y nos acercamos a Él en plena certidumbre de fe, Dios nos va a galardonar. Gloria al nombre del Señor. Amén. Únicamente la oración de fe es la que prevalece. Esa oración de fe que está basada no en mis obras, no en mi justicia, sino basada en la fe que usted y yo tenemos que poner en las promesas de Dios y en la persona de Dios. Mire, es lamentable, pero muchas personas ponen su fe en un muñeco, en una imagen, en un Dios hecho por manos de hombres. Mira, ahí no hay salvación. Ahí no hay
bendición, ahí no hay socorro. Solamente en el Dios único, vivo y verdadero, es que hay salvación cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Él. Por eso esa mujer fue donde Jesús, porque había escuchado acerca de Jesús, había escuchado la fama de Jesús. Pero no basta con escuchar, tenemos que ir donde Jesús para que Jesús pueda orar en nuestra vida. La oración de fe es la única que va a prevalecer. Por eso el Señor Jesucristo demoró su respuesta al grito de socorro de esta mujer. Pero a su debido tiempo le respondió sabiamente: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Por eso la oración de fe no va a ser en vano. Mi amado, mi hermano, mi amigo, Dios quiere que usted y yo tengamos un corazón humilde delante de Él. Que nuestra oración sea con sinceridad, que nuestra oración sea con fe, pero también que nosotros vayamos delante de Él en plena certidumbre de fe. Cuando nosotros aprendemos a orar, podemos conocer un poquito más a Dios. Por eso me llama la atención de Abraham. Abraham tenía una perspicacia para hablar con Dios. Cuando él estaba intercediendo por Sodoma y por Gomorra, dice: no se enoje mi Señor si yo clamare otra vez, si yo hablara otra vez. Fíjese la perspicacia que tenía Abraham. O sea, él no iba diciendo: no, yo soy tu siervo, yo soy patriarca, tú tienes que escucharme. No, fíjese la humildad, la reverencia que tenía Abraham para hablar con Dios. Por eso, en la medida que usted y yo nos acercamos a Dios, en la medida que usted y yo persistimos en la oración y tenemos una disciplina de oración, vamos a cultivar una relación cada día mejor con el Señor. Bendito el nombre del Señor. Por eso en este día yo te exhorto a que podamos nosotros aprender de este pasaje bíblico, de las características que esta mujer empleó para acercarse a Jesús. Esta mujer fue importuna, fue persistente. Una de las cosas que debemos de cultivar nosotros como iglesia es la persistencia en la oración. Y es lamentable que nosotros como iglesia, una gran parte de la iglesia de hoy, lamentablemente da poco tiempo a la oración. Si hay algo que usted y yo debemos de darle mucho tiempo, es a la oración, en la lectura de la palabra de Dios. Dijo alguien que una de las cosas que nosotros nos vamos a arrepentir en el cielo es de no haber orado más. Porque la oración, el orar al Señor, tiene su recompensa. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que podamos ser hombres y mujeres de oración. Amén. Alabado el nombre del Señor. Mi propósito con esta serie es que usted y yo podamos aprender a orar y que entendamos que la oración es un instrumento, es un medio de gracia que Dios nos ha dado para que nosotros podamos acercarnos a Él por medio de Jesucristo. Y que un cristiano que no ora es un cristiano que va perdiendo el oxígeno espiritual. Un cristiano que no ora es un cristiano que se va a ir asfixiando espiritualmente. Y va a llegar un momento que su respiración, espiritualmente hablando, va a cesar y vamos a morir espiritualmente. Cuando nosotros empezamos a debilitarnos espiritualmente, no empieza de la noche a la mañana. Usted puede venir a la iglesia, usted puede escuchar el sermón, usted puede adorar a Dios, usted puede cantar, pero si tú y yo no oramos en lo secreto, no vamos a tener vida espiritual. Porque muchas personas piensan que por venir al templo, por adorar al Señor y por venir cada domingo, durante la semana al servicio, ellos ya creen que ya tienen una relación con Dios. No, tú y yo venimos a hacer en público lo que tú y yo supuestamente hacemos en privado. Adorar a Dios en el lugar secreto. A orar a Dios, hablar con Dios en el lugar secreto. Eso es lo que nos va a dar la victoria en todo momento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu misericordia, tu amor. Pedimos que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, nos dé fuerza, nos dé pasión en la oración, nos dé sabiduría y entendimiento para orar en tu presencia, Señor. Derrama espíritu de gracia y de oración sobre nosotros. Que podamos, Señor, aprender a hablar contigo cada día, cada minuto, cada segundo, cada hora, Señor. Que estemos conectados contigo
todos los días hasta que tú vengas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados, Dios les guarde. Esperamos que esta exhortación haya bendecido su vida y sobre todo pueda, ¿verdad?, retarlo a usted a querer y a desear hablar más con Dios. Somos Centro de Fe, Palabras de Vida, en Anderson, Carolina del Sur, en el 1509 de la North Main Street. Los jueves, 7:30, servicio de oración y estudio bíblico, y los domingos, a las 9:15, servicio de adoración y predicación. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Recuerda que hay un asiento que tiene tu nombre aquí en Centro de Fe, Palabras de Vida. Denle un aplauso al Señor y con ese aplauso nos despedimos.